Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Aarón García Peña, poeta y escritor español. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Aarón, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Sobreviviendo al mundo real. Muy buena respuesta, me gusta, me gusta. Antiguamente nos era sencillo sobrevivir, relativamente sencillo, porque no conocíamos gran parte de la realidad que estamos descubriendo en la actualidad. Sin embargo, nos era muy complicado o casi imposible la vida, vivir. Mm. En la actualidad, sin embargo, sobrevivimos con muchísima dificultad y, sin embargo, vivimos de repente por primera vez en nuestra vida. Yo creo que por primera vez porque por primera vez estamos dando la cara ante la realidad real de lo que estamos nosotros mismos demostrando y descubriendo. Ujú. Así que sobreviviendo al mundo real. Bueno, Aarón, y antes de ser el gran Aarón García Peña, conocido por muchos, El- quiero preguntarte por el Aarón de pequeñito, ¿cómo era? la grandeza no existe, es una farsa, es una ilusión. Y el que se la crea va directo al suicidio. La grandeza es una farsa, no existen los genios, no existen las personas importantes, no existen. Existen en todo caso los actos importantes que como consecuencia generan la ilusión de ser grande, el que los lleva a cabo. Ujú. Pero la grandeza es una farsa. La grandeza es lo que haces todos los días y no puedes vivir tampoco de las grandezas anteriores. Así que, ¿cuál era la pregunta? Que cómo era el Aarón García de pequeño. Pues igual que ahora. Sigo teniendo la misma letra fea de pequeñito, de cuando era niño. O sea que debo de ser el mismo todavía. Pues nada, un niño solitario, siempre lo he sido, creo que lo seguiré siendo toda mi vida, rodeado de mucha gente que me quiere. Una soledad sentida, pero no evidenciada, porque tengo Ujú. mucha gente a mi alrededor. Pero solitario, pues porque a la hora de la verdad estamos solos ante nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. Ujú. Así que continúo siendo solitario, romántico. En la historia de la humanidad ha habido diferentes revoluciones, pero todas Ujú. ellas han sido colectivistas, Ujú. protagonizadas por los colectivos, ¿no? Pues ya sabes, pues el socialismo, el fascismo, el comunismo, el anarquismo, son todos sociedades que se generan en revolución colectivista. Ujú. Sin embargo, el romántico no. El romántico es una persona individualista porque hace exaltación de sus derechos individuales por encima de cualquier tipo de imposición, ya sea del Estado, de la nación, por lo tanto, de su perimetraje, de Ujú. su propia cultura, de los poderes económicos, religiosos y todo tipo de intereses ajenos a la propia individualidad que te dicen cómo tienes que vivir tu vida, que en el fondo es contra lo que se levanta un romántico. Es más, creo que hoy en día estamos viviendo una especie de, una manera, una forma de neorromanticismo, Ujú. levantándonos contra el colectivo. Respecto a lo que has dicho, me acaba de surgir la pregunta de entonces, ¿estarías en contra del patriotismo? No, y de hecho me considero patriota. Vale. Lo que sí que no voy a aceptar nunca es que en el nombre de la patria me digan cómo tengo que vivir mi vida. Y ahora vamos a hablar de tu profesión actual. Eres poeta, pero también tienes un programa en Radio Nacional Televisión Española. ¿Qué más haces, Aarón? El poeta está en muchos sitios y en muchos lugares según le dé su capacidad y, y sobre todo el, no sé, el ánimo, la ilusión, la pasión con la que deposite las palabras todos los días de su vida sobre una hoja en blanco. Ujú. Entonces puedes estar en la radio, puedes estar en, pues antiguamente estaba en el Ateneo de Madrid hasta que dejé los colectivos, y estaba en la Asociación de Escritores y Artistas de España, en general en todas las estructuras gremiales vinculadas con los escritores. Ujú. Del mismo modo que la secretaria o el secretario se dedica no solamente a llevar la agenda, sino que organiza, gestiona, pone el café, atiende, escucha, interpreta y da su opinión, el poeta está y debe estar en todas partes. Es su Ujú. responsabilidad porque no es una responsabilidad con la sociedad, es una responsabilidad con sus propias convicciones personales, con sus propios principios. Eso de lo que tanto se mofa el sistema. Los principios son aquellos valores por los que estarías dispuesto a perder la vida. Ujú. De manera que al sistema nunca le ha interesado que tengas principios porque no quiere que des la cara hasta el punto de que seas capaz de perder la vida por ellos. Ujú. Y te mueves mucho por el ámbito del arte y la cultura, evidentemente, porque eres poeta. ¿Crees que se puede utilizar el arte y la cultura para controlar a la población? ¿Y tanto? ¿De qué maneras? De hecho, es la manera con la que se está controlando a la población. Ujú. No se están pegando tiros directamente, no se está derramando la sangre de momento. Se está atacando con la palabra, se está atacando con aquello que nos diferencia del resto de los animales.
es decir, de la capacidad de percepción de la realidad. Ujú, Cuanto más plural es esa realidad, cuantos más matices tiene, más palabras empleas para definir cada uno de los matices. Por ujú, eso es importante no reducir nuestro vocabulario, como se está reduciendo en la actualidad, por cierto, fomentado también por el propio sistema, para que nosotros ni siquiera seamos capaces de percibir los distintos matices de la realidad. ujú, Quien no sabe interpretar una hoja escrita, no sabe interpretar luego la realidad. Y la interpretación de la realidad se basa exclusivamente, fundamentalmente, en lo que nos diferencia, digo, como el resto del resto de los animales, que son las palabras. Porque las palabras son nuestra capacidad de abstracción. ujú, Nosotros tenemos la habilidad, la capacidad, a diferencia de los otros grandes simios, tenemos la capacidad de interpretar la realidad con nuestra abstracción, con nuestro empleo léxico, semántico. Entonces, a mayor pluralidad, a mayor riqueza léxica y semántica, mayor capacidad para interpretar esos matices. ¿Cómo te están atacando ellos? Pues a través precisamente de lo que nos constituye como seres humanos, que son las palabras. ujú. Y la defensa nuestra tiene que ser en exclusiva en la actualidad, al menos en la actualidad, el día de mañana ya veremos, a través de las palabras. Por eso estamos ante una guerra informativa. Informativa, desinformativa, propaganda en todas y cada una de las direcciones, porque la propaganda no es una palabra fea, no es esencialmente despectiva. La propaganda es propagar una idea, un concepto. Entonces hay propaganda en ambas direcciones. Se propaga una verdad en una dirección y se contrarresta con la mentira en la del sistema, en la opuesta, en el pensamiento único. El pensamiento único es el empleo de las palabras única y exclusivamente para el interés del sistema. Y sin embargo el artista no. El artista lo que hace es reutilizar, reemplear esas palabras para tu propio aprovechamiento, que es liberarte del sistema volviéndote artista. Ya no recreas el pensamiento único, ya no recreas sus palabras, sino que creas las tuyas, volviéndote libre del sistema, porque donde tú estás creando no está nunca el sistema. Ujú. Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor. No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. Vale, Aarón, has mencionado que hay que el artista normalmente utiliza su arte para ir en contra del sistema, pero ¿puede haber artistas que formen parte del sistema? El artista no es que emplee su arte para ir en contra del sistema. Sucede que uno acaba yendo en contra del sistema cuando se vuelve libre. Ujú, Como consecuencia de tu libertad, aparentas estar en contra del sistema, porque al sistema lo que nunca le interesa es tu independencia, tu libertad, tu autonomía del propio sistema. Entonces, el artista no es en sí mismo un autodeclarado antisistema, ujú. sino que es antisistema como consecuencia de que el propio sistema lo define como tal porque atenta contra sus propios intereses. Porque busca la libertad, ¿no? Bueno, evidentemente no es que la busque, es que la ejerce. Mm, Es que el artista tiene que ejercer la libertad. De hecho, mira, veníamos viendo desde hace muchísimo, es que de lo contrario no sería artista. Veníamos viendo desde hace mucho tiempo cómo los artistas en España estaban recreando el pensamiento único. Y como estaban recreando el pensamiento único, se les veía ajenos a su propia individualidad, ajenos a su propia libertad individual y no parecían artistas. Y se comprobó en el año 2020 cómo efectivamente siguieron recreando el pensamiento único en vez de enfrentarse a este con su propia verdad. A la gente ya no le interesa su propia verdad, le interesa que le cuenten las cosas porque le resulta mucho más sencillo de asimilar si alguien te dice algo y tú lo recreas, que el hecho de tú tener que esforzarte para crear tu propia verdad. Eso es muy doloroso, es muy costoso y genera mucho esfuerzo y a la gente no le gusta, la gente es muy vaga. Entonces, para ser artista, como poco, tienes que ser poco vago. total. Y como consecuencia de que eres poco vago, pues te dedicas una y otra vez a defender tu manera de interpretar la realidad, Mm, que no es otra cosa que lo que es un artista. vale. Aarón, no quiero que interpretes esta pregunta como que quiero ir a pincharte, pero te he escuchado la frase crear su propia verdad. Te quiero preguntar entonces si crees que existe la verdad, si la podemos encontrar y si solo existe una verdad o existen muchas. Existe una verdad por cada uno de los seres humanos que la interprete, que la cree, y existe además una verdad diferente en cada ser humano según el momento del día.
O sea, si empezamos a pensar que existe una verdad, estamos volviendo un dogma, lo estamos convirtiendo en una declaración de alto componente masivo para que el resto de la humanidad lo acepte como tal, como un hecho de fe. Y el artista no puede nunca aceptar un hecho de fe, porque los hechos de fe implican el alejarse de sí mismo para tener que aceptar el pensamiento único. Entonces, ni siquiera tu verdad la puedes convertir en dogma. Ni siquiera la verdad de un disidente tiene que ser aceptada por otro disidente. Y si eso sucediera, entonces ni uno es disidente ni el otro lo está siendo. Tenemos que intentar ser muy cuidadosos con esto. La verdad es exclusivamente individual. El despertar es, como consecuencia, exclusivamente individual. Y la guerra es, como consecuencia, exclusivamente individual. La manera en la que cada cual lo afronte tiene que ser respetada por el resto, porque si no fuese así, estaríamos imponiendo nuestra verdad, que es lo que hace el pensamiento único. Y no podemos comportarnos como nuestro enemigo y pensar que somos mejor que él. Ujú. Con eso quiero debatir contigo este tema, porque yo sí creo que existe una verdad, es decir, yo creo que tú y yo somos hombres y que luego están, por otro lado, las mujeres, y eso es una verdad. Luego sí, es verdad que esto es un poco, me he metido en un ejemplo un poco controversial por todo el tema de la ideología de género, de que ahora puedo decidir ser mujer, pero creo que entiendes lo que quiero decir, de esto es una mesa y creo que los dos coincidimos en que esto es una mesa y esto es una verdad. Ujú. Entonces, ¿no crees que existen como una serie de valores mínimos o verdades mínimas que se pueden compartir por todo el mundo? Sí, aquello que se puede demostrar, ¿no? Y que de algún modo podemos coincidir todos en ello. Sin embargo, fíjate, dices que tú eres un hombre y que existen las mujeres. Sin embargo, no es cierto. Ni tú eres un hombre ni existen las mujeres. Existen los machos de la especie Homo sapiens sapiens Ujú. y las hembras de la especie Homo sapiens sapiens, con sus diferentes mutaciones que generan individuos muy particulares y en una proporción muy pequeñita que son distintos. Pero somos animales, somos machos y hembras. Bueno, pues para otra persona no, no somos animales, somos otra cosa distinta. Entonces, ni siquiera en eso podemos eh, incorporar nuestro pensamiento como una verdad absoluta. Tenemos que Vale. respetar también el pensamiento de los demás hasta en ese tipo de interpretaciones, porque de lo contrario estaríamos creyendo que nuestra verdad es la que tiene que ser respetada y sin embargo estamos luchando contra el resto de las verdades que son las que tenemos que deplorar, bueno, pues que hacer sentir que no tiene sentido que sigan con vida, ¿no? Y eso no se lo puede permitir un ser humano que sea respetuoso. Respetuoso sobre todo con las verdades individuales, porque las verdades individuales son las que le hacen diferente a los demás. Y nosotros estamos defendiendo precisamente una manera diferente de interpretar el mundo. Ujú. Si empezamos a decir que la única y exclusiva manera de interpretar el mundo correcta es la nuestra, o coincide con la nuestra milagrosamente, entonces ¿contra quién estamos luchando? Contra nosotros mismos, que nos estamos convirtiendo en nuestros propios enemigos, ¿no? Ujú. Fíjate, ese concepto de la mesa que decías es un concepto platoniano, platónico, porque viene a definir que existe una idea de mesa que Ujú. todo el mundo comparte, ¿no? Entonces podríamos decir que es un soporte horizontal sujetado por una serie de pilares que llamamos patas. Podemos decir a partir de 3, porque seguramente con 2 se caiga, pero incluso en eso nos podríamos equivocar, porque existen mesas con soportes no del todo horizontales. Verticales, claro. Si no del todo verticales, bastante verticales, es decir, hay mesas diferentes a nuestro concepto de mesa. Ujú. Entonces, ni siquiera en eso podemos decir que una verdad es inmutable. Como empecemos a pensar que existen verdades inmutables y empecemos a sustituir nuestro pensamiento como dogma por el dogma oficialista, no estaremos haciendo absolutamente nada. O al menos no estaremos haciendo absolutamente nada, desde mi punto de vista, que merezca la pena. Ujú. Y ahora te pongo el supuesto de existe una verdad, ya sé que no existe una verdad según tu opinión, pero pongamos que existe la verdad y que el sistema por algún motivo, evidentemente el actual no promulga la verdad, busca la mentira y es La evidente, práctica. la practica. Pero pongamos que el sistema tuviera la verdad, no el sistema actual, sino uno idílico, ¿no? En el Ujú. que existiera la verdad y la tuviera. ¿No crees que eso sería una situación que es buena? A mí ya no me preocupa tanto el hecho de que exista o no exista la verdad. A mí lo que me preocupa es cuáles son las consecuencias de esa verdad que defiendes que existe. Vale. Porque si las consecuencias son buenas, si realmente hace al ser humano libre, si genera
una independencia, una autonomía del ser humano y lo respeta en sus derechos fundamentales, da igual la verdad que tú estés defendiendo porque las consecuencias son maravillosas. Ujú. Ahora, si luego hay verdades que parecen evidentes a los ojos, pero las consecuencias son terribles, las consecuencias de creerte esa verdad son terribles y la aplicación para luchar contra esa verdad fuesen terribles, entonces ni siquiera esa verdad me merece la pena. Es más, incluso aunque hubiesen existido los seres microscópicos que decían en el 20, que no han podido demostrar porque ni siquiera los han aislado y purificado, pero incluso en ese caso, como las consecuencias han sido tan beligerantes, tan hostiles contra el ciudadano, contra el individuo, contra la humanidad, como han sido, todo ser humano representa a la humanidad, ¿eh? Si tú atacas a un ser humano, estás atacando a la humanidad. Ujú. Si las consecuencias son terribles para la humanidad, entonces ni siquiera esa verdad me parece interesante. Ujú. Me quito el sombrero ante la respuesta, creo que es genial. Digno de una gran persona, aunque tú digas que la Bueno, grandeza muy generoso. no existe. Y ahora te quiero preguntar por qué fumas, Aarón. Pues porque, mira, el ser humano tiene muchas maneras de demostrar que es gilipollas. Esta es la mía más evidente. Me gusta, simplemente me gusta demostrar que lo soy y recordarme que lo soy. Ujú. Pues me gusta también esa respuesta, las contradicciones del ser humano. ¿Crees que... Empecé a fumar cuando estaba corrigiendo el libro de Barcelona en el universo más cercano al nuestro. Empecé a fumar durante la corrección, hará como 13 años aproximadamente, o 14 o 15 ya, 15. Y desde entonces no lo he dejado. Debe de ser que a lo mejor sigo corrigiendo ese libro en mi interior. Ujú. ¿Sigues escribiendo libros? Sí, bueno, ya no sé si los libros me escriben a mí. Soy yo el que los escribo. Sigo tratando con respeto el libro, la palabra libro. Libro viene de liber, del dios Liber, dios romano, por el que se celebraba la Liberalia, a raíz del cual, o como consecuencia de la misma, se hacía un ejercicio de la libertad total durante una semana en Roma. Ujú. Entonces, tanto libre como libro proceden de del mismo origen etimológico, ¿no? Nunca lo había Semántico. asociado, es verdad, libre y libro. Entonces, cuando tú estás escribiendo un libro, en el fondo lo que estás haciendo es ejercer tu libertad. Es más, si no dices realmente lo que piensas en un libro, ¿qué coño estás haciendo escribiendo un libro? ¿Qué estás haciendo? Repetir el pensamiento único. Dedícate entonces a seguir un protocolo del pensamiento único o a escribir protocolos que a su vez copien otros protocolos y deja tu libertad al margen y deja los libros en paz, porque los libros tienen que ser espacios de libertad. Y si no lo son, entonces ni son espacios. O si son espacios en los que nunca podré entrar o Ujú. no querré entrar nunca. Entonces, ¿escribes lo que vives? Deberíamos hacerlo y lo que sentimos, porque lo que vivimos no solamente es lo que hacemos, sino también lo que pensamos y sentimos y elucubramos. Ujú. Eh, Y de hecho, si no se hace así, se escribe ficción. Por eso no soporto la narrativa. Y mira que doy clases y las sé amar cuando está bien escrito un texto, ¿no? Narrativo, lo sé amar, lo sé interpretar. Pero no me gusta en general la narrativa porque juega precisamente a esa ficción del ser humano que a mí no me interesa en absolutamente nada. Me pasa un poco como a León Felipe, que no me gusta que me cuenten cuentos, porque ya me han contado todos los cuentos, y si no me los han contado, me los puedo imaginar. Y si yo me puedo imaginar un cuento, ¿para qué me lo vas a contar tú? Tú dame tu verdad, tu vida, lo que tú estás sintiendo, y a partir de ahí entonces me interesaré por ti. Ah, por claro, cierto, los libros, en narrativa, emplean palabras en exceso. En la poesía no, en la poesía somos mucho más cuidadosos y respetuosos con la palabra, o al menos debería ser así. Y entonces escoges la palabra adecuada para cada circunstancia. Sin embargo, los narradores, los novelistas sobre todo, lo que hacen es hacer una exaltación pensando que de la palabra, pensando que cuantas más palabras emplean, más literatos son. ¿Y qué va? Eso nunca es así. Del mismo modo que no por comer muchas veces al día estás comiendo mejor, ¿no? ujú, Pues el poeta lo que hace es seleccionar bien sus comidas y el novelista se dedica a comer desde que se levanta hasta que se acuesta. Y luego, claro, las defecaciones son insoportables. Las defecaciones del poeta más o menos se pueden tolerar, pero las del narrador a veces son insoportables, por ujú, olor y tamaño. ujú. Claro, se me vienen a la cabeza libros como La historia interminable o Momo, que creo que son libros que cuentan una verdad, pero en forma de cuento. Eh,
Es cierto que la imaginación puede ser un arma peligrosa, igual que la podemos utilizar para bien, también puede ser utilizada para mal. Yo he sido muy lector de libros de fantasía y de ciencia ficción y al final me han hecho más mal que bien, pero también me han hecho bien, creo, Aarón. Sí, no lo pongo en duda, ¿eh? Que hay obras en narrativa extraordinarias. El problema es que tengo la sensación a veces cuando leo narrativa, sobre todo, insisto, novela, porque el cuento es otra cosa, pero tengo la sensación de que el autor se está escondiendo, que está queriendo dar su verdad, pero que no está dando la cara. Y si tú no das tu verdad y la cara al mismo tiempo, Es que sabes lo que pasa, ¿de que hay qué te gente, sirve entonces tener claro, lectores? pero si tú le muestras a alguien la verdad en la cara, puede ser un shock muy grande. O sea, tú ahora mismo, una persona que vivió 2020 de forma inconsciente, le sueltas toda la verdad de cara, te la va a rechazar. Entonces creo que el novelista intenta contar la verdad de manera metiéndola con mantequilla, ¿no? Poquito, con saliva, ¿no? Poquito a poco. Ya. Dice, no, esto es ficción, en realidad lo estoy diciendo yo, pero no lo digo yo, no lo dice el personaje. Algo así, algo Ya, pero así. eso es una manera de camuflaje. Sí, eso sí, es Que, verdad. que yo respeto profundamente el que le guste el camuflaje. Me parece bonito, pero hay que identificarlo como tal. Se están camuflando detrás de sus personajes. Eso sí es De verdad. sus personajes principales, de sus personajes secundarios. A veces incluso el autor es un personaje prácticamente prescindible de la narración, que aparece como una especie de, no sé, de ente espiritual que sirve simplemente como narrador testigo, de una manera muy puntual. O sea, hasta yo ese tipo de recursos los respeto, pero el poeta no puede ser eso. Ya, totalmente. El poeta tiene que, al mismo tiempo que da la verdad, que es su verdad, cuidado, su verdad, no la verdad. A diferencia del narrador, que sí que piensa que es la verdad. Y entonces por eso tampoco, también se esconde él a sí mismo, para no dar la cara con esa verdad. ¿No? Es la verdad, pero no la estoy diciendo yo. El poeta no, el poeta está diciendo, no es la verdad, es mi verdad y por eso estoy dando la cara. Ujú. En ese sentido yo creo que el poeta tiene una responsabilidad mayor con el ejercicio de su valentía. Y si no lo hiciera de esa manera, entonces que se dedique a la narrativa. Es que eres una persona muy valiente, Aarón. ¿Naciste siendo así o te has ido convirtiendo en una persona valiente? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque siempre las buenas preguntas son aquellas que no tienen respuesta inmediata, ¿no? Tendría que pensarlo, pero así a vuela pluma, de manera sobrevenida, te diría que cuando he echado la vista atrás en mi infancia y en mi juventud, siempre he sido bastante valiente sin saberlo. Ahora quizá me estoy dando cuenta de que lo era. ¿Qué es la valentía? La valentía no tiene por qué ser la temeridad. La temeridad es lanzarte a los leones sabiendo que el león te va a comer. La valentía es saber que existe un enemigo, que el enemigo te puede hacer daño y aún así tienes que intentar hacerle daño salvando tu propia vida al mismo tiempo, Ujú. a diferencia del temerario. Yo a veces he sido temerario y en ocasiones sigo siéndolo, pero respeto todavía más a la gente valiente, la gente que sabe cuándo luchar y cómo hacerlo y en qué circunstancias. Cuando estaba en el colegio ya era diferente, a mí me llamaban ya el poeta filósofo, imagínate en el instituto, o sea que diferente siempre he sido aunque no lo haya querido, ¿no? No porque yo me viera diferente, sino porque los demás se daban cuenta. A lo mejor yo tardé más tiempo que los demás en darme cuenta. Estaba demasiado recluido en mi mundo interior, procedía además de una familia matriarcal, donde mi madre, mi tía y mi abuela cuidaron de mí. Único referente paterno en mi vida ha sido mi tío, al que por supuesto respeto y aprecio hasta la extenuación, como el resto de las hembras de mi vida, ¿no? Y quizá estaba un poco pues tratando de comprenderme a mí mismo en ese déficit paterno, porque Ujú. mi padre dejó a mi madre embarazada y la abandonó. Entonces quizá estuve mucho más tiempo recluido en mi interior de lo que es habitual en el resto de las personas. Y eso, sin darte cuenta, a lo mejor te genera un pensamiento, un mundo interior, una voz en off particular, una conciencia mucho más activa y que trata de comprenderse a uno mismo para solucionar tus propias quiebras emocionales. Mm. Y entonces aprendes a llevarte, aprendes a convivir contigo, aprendes a conocerte y de luego ya el paso siguiente, que es el de crearte, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso es un ejercicio de valentía. Pero créeme que toda esa valentía no la practiqué a conciencia.
Fue todo muy, muy inconsciente y creo que en parte todavía hoy en día sigue siéndolo. Me parece muy interesante lo que has dicho porque yo creo que otra persona, por ejemplo, yo en tu situación, me hubiese recluido en mi mundo interior, pero en el mundo de la fantasía, ¿no? Como he Ujú. hecho también de pequeño. Sin embargo, tú has decidido valientemente, has dicho inconscientemente, pero valientemente también, vivir en la realidad. ¿Tú crees que Sí, eso te ha hecho ser una persona madura desde pequeña? bueno, ¿qué es la madurez? Porque a lo mejor somos maduros en muchos aspectos, pero somos muy maduros en otros, ¿no? Ujú. Incluso no somos maduros todo el rato. A veces somos maduros 23 horas al día y una hora de repente somos muy maduros. Em, yo he tenido la suerte de que mi familia me acercó mucho al mundo del arte de pequeñito. Estudié, bueno, el del arte y el deporte. Toda mi vida practiqué deporte, natación, fútbol, de manera federada, Ujú. activa. Y también hice muchas disciplinas y áreas artísticas como el ballet clásico con Víctor Ullate. Estuve con Víctor Ullate de 8 o 10 años, cuando era muy pequeñito. Que me enseñó además, bueno, por supuesto la música, hice un año de solfeo, hice piano, también un año. Hice muchas cosas que me ayudaron a comprender que la vida a través del arte puede tener un sentido más bonito. No digo tener sentido, porque la vida tiene sentido aunque no esté el arte de por medio. Ujú. Que no se preocupen las personas que no lo practican, porque la vida está mucho más allá de la disciplina artística. Pero el arte sí que es cierto que te ayuda a ir creando por ti mismo, cosa que al resto de las personas que practican a lo mejor actividades mecánicas y repetitivas les es un poco impedida esa posibilidad. Ujú. Pero al que está conviviendo con el arte está constantemente interpretando que la vida tiene que ser creada Ujú. y que de esa creación depende única y exclusivamente tu conciencia. Y que la conciencia a su vez es consecuencia de esa creación. Y es como te vas de manera constante y retroalimentariamente, con una retroalimentación constante, te vas creando sin darte cuenta. Entonces el arte me ayudó mucho a comprender que el ser humano es mucho más importante que ninguna institución pública, que Ujú. ninguna institución privada, que ningún dogma ajeno, que ningún deseo por el reconocimiento. Si la gente sigue haciendo las cosas para ser reconocido, para ser reconocida, entonces las cosas que hace no las está haciendo con vocación ni con pasión. Y tenemos hoy en día el problema de que la gente está ansiosa, Ujú. necesitada de un reconocimiento público. Y entonces ya no están creando por amor, están creando como una alternativa a esa posibilidad de ser famosos, de ser reconocidos en el espacio público. Y sin embargo, cuanto más te alejas de ti, de tu mundo interior y de tu creación, es como menos te vas a reconocer a ti mismo. ¿Y de qué te sirve que te reconozcan los demás si no te estás reconociendo a ti mismo? El arte me ayudó a comprender un poquito quién podía empezar a ser. Ujú. Te he preguntado antes si el arte y la cultura se pueden utilizar como arma para controlar a la población. Y ahora te quiero hacer la pregunta, pero al revés. ¿Se puede utilizar el arte y la cultura como arma para hacer libre a los demás? Se puede dar ejemplo, pero tú no puedes liberar a una persona que ha decidido ser esclava. Se puede dar ejemplo con tu actividad, con tu actitud, con tu manera de enfocar un problema, pero no le puedes trasladar a otra persona que tu manera de afrontar un problema es la manera en la que él tiene que afrontar sus problemas, porque volveríamos al dogma anterior. Ujú. Sustituir un dogma por otro no tendría sentido. Ujú. Y el arte has dicho antes que te sirvió para ayudarte también a autoconocerte. ¿Qué otras herramientas de autoconocimiento has podido utilizar o utilizas? El amor. Aunque bueno, el arte es una forma de amor. Pero fundamentalmente el amor, sí. Yo creo que aunque siempre he dicho eso de que el amor es la única mentira que merece la pena, ¿no? La única mentira que merece la pena. Pero sin embargo, es que lo merece tanto. El amor a uno mismo, el amor propio. Si nos hubiésemos amado a nosotros mismos en el 2020, la gente no se habría comportado con esa docilidad, con esa mansedumbre, con esa incapacidad de ser ellos mismos en la toma de decisiones. Por supuesto, el amor a los demás, el amor
a lo que denominamos pareja, ¿no? Porque llamamos pareja, pero en realidad es la persona con la que hacemos una pareja, no es tu Ujú, pareja, porque no ujú. son dos, es una. Es verdad. Claro. O a los compañeros, o a las amistades del colegio, del instituto, o las amistades del barrio, o las amistades de cuando vas a ver el fútbol, ¿no? Cualquier tipo de relación que estableces en un momento particular tiene que ser de amor. Y si es de amor, si se produce ese amor, tengo la sensación de que esa relación me da la vida. No sé si a ti te sucede, pero como que por lo menos ese instante está mereciendo la pena. El sentir de verdad por esa persona un afecto, un cariño, aunque sea inmediato, aunque sea pequeño, aunque sea imperceptible, pero que lo estás sintiendo. Ujú, Y son un cúmulo de emociones que con el tiempo te van haciendo sentir que la vida realmente pues puede merecer la pena, que la merece de verdad. Porque lo que no puedes estar es envenenado todo el rato. ujú, El sistema está constantemente envenenándote tu pensamiento y tu percepción de la realidad. ujú. Y nosotros a través del amor, que es un acto en libertad, por eso es tan bonito, porque nadie puede obligar a otra persona a amar. Y por lo tanto, si es un acto en libertad, es un acto creativo. Y entonces el amor como acto en libertad y acto creativo es, vamos, sin lugar a dudas, una de las herramientas más potentes que tiene el ser humano para combatir contra cualquier enemigo, sobre todo si el enemigo es el que traslada el pensamiento único. Me ha encantado lo que has dicho, de que el amor te ayuda a ser creativo, porque claro, para dar amor te tienes que ser creativo a veces. Es que el amor lo tienes que crear tú. No solamente es un sentimiento. Primero es un sentimiento que tu cuerpo crea, pero es que luego lo Qué bueno. interpretas. Mm. Entonces ahí hay un acto creativo también. Entonces es un acto creativo desde el punto de vista fisiológico, químico, porque lo estás haciendo tú, no te lo están creando los demás, y es un acto creativo luego en tu interpretación de ese amor y en cómo quieres relacionarte con esa persona. El amor no solamente es el amor pasional o el amor de la relación sexual, el amor son pequeños destellos, hasta en una conversación según vas por la calle y preguntas qué hora es. Yo a veces he sentido amor en una respuesta bonita, o en una respuesta generosa, o en una Mm. sonrisa. Y son momentos de amor que tú vas acumulando. Bien, como te alejes de esos momentos de amor, por muy falso que sea el amor, como decía al principio, porque es un autoengaño también, pero como te alejes de esos momentos de amor, te estás alejando de ti mismo en ese sentido que decíamos antes, de tu libertad y tu creatividad. Te alejas de ti mismo porque tú eres amor desde que naces. O sea, el ser humano es amor. Sí, en general sí. Es decir, si algo te gusta, en el fondo estás estableciendo una relación afectiva. Lo que sea, ¿no? A mí me gusta, pues no sé, montar a caballo, ¿no? Ujú, Si te gusta montar a caballo, seguramente es porque tú ya tengas establecida una relación afectiva con los caballos. ujú, Entonces, siempre que hay amor, hay unos vínculos emocionales que te hacen, bueno, pues ligarte, aunarte, unirte, anexionarte al otro ser, y en ese momento se genera una situación de aprendizaje. Siempre que hay amor, aprendes. Cuando hay odio, olvidas lo aprendido. Pero cuando hay amor, aprendes, porque estás aprendiendo de la persona con la que estás amando. Ahí se abren los canales del aprendizaje. Pero cuando tú estás en un momento, en una situación constante de odio, o de rechazo, o de envenenamiento personal, lo que estás haciendo es cerrarte canales de aprendizaje. No evolucionas. El amor te hace crecer como ser humano por eso. Así que, en la medida de lo posible, no recuerdo exactamente qué es lo último que me has preguntado. O sea, que si nosotros somos amor. Si crecemos, sí. Somos amor cuando estamos creciendo, o crecemos cuando somos amor. Cuando nos recluimos con el miedo, por ejemplo, el miedo es lo contrario al amor. La Ujú, gente dice que lo contrario al amor es el odio, pero no es verdad. Lo contrario al amor es el miedo. Precisamente por este motivo se puede evidenciar. En el miedo no hay crecimiento. En el miedo no te abres. En el miedo no hay canales, no hay ventanas, no hay vanos, ¿no? Que dirían los arquitectos. No hay espacios abiertos a comprender el mundo y a disfrutarlo, y a que disfruten de ti desde fuera de tu cuerpo, ¿no? En el miedo simplemente hay un rechazo y una protección, y entonces te dedicas única y exclusivamente a sobrevivir. Y cuando uno sobrevive no aprende nada. ujú. Cuando uno sobrevive se recluye
y se vuelve tan vulnerable al enemigo que solamente hace falta que le ponga un cartel y diga atácame porque es el momento. Sin embargo, cuando estás amando, estás creando, estás creciendo, estás aprendiendo. Entonces, todos los momentos de nuestra vida son amor, solamente aquellos en los que estamos creciendo. Cuando estés aprendiendo algo, date cuenta, te has enamorado, querido. Te has enamorado y no te has dado cuenta. Aunque sea de una imagen, de una fotografía, ha habido un momento de amor. Cuando tú tengas el sentimiento de que algo estás aprendiendo, entonces es que estás en un proceso de enamoramiento concreto o eterno. ¿Y podemos amar cosas inanimadas? Podemos amar cosas inanimadas, sí. Sí. ¿Podemos amar una piedra? Sí. Siempre y cuando esas cosas inanimadas nos representen cosas animadas. Sirvan de metáforas o de símiles de las cosas animadas. Por ejemplo, hay una piedra que te puede recordar una persona, hay una piedra que te puede recordar un momento en el que tú fuiste feliz, es decir, te está recordando también a ti que tú también eres una cosa animada. El ánima viene de movimiento. Entonces, lo inanimado es aquello que no tiene movimiento propio. Por eso los dibujos animados son los dibujos a los que tú les das movimiento para que parezca que tienen vida. Por eso el ánima es la vida. Ahora, ¿podemos amar lo que no se mueven por sí mismo? Por supuesto, pero solamente porque nos recuerda la vida. Si la muerte nos recordara la muerte, ni siquiera la muerte podría ser amada. Ahora, como seamos capaces de enamorarnos viendo la muerte, es porque la muerte nos recuerda a la persona viva. Por ejemplo, cuando vas a un tanatorio y ves a un fallecido detrás del cristal, ¿a quién te recuerda el fallecido? Sino al fallecido cuando estaba vivo. Por eso tú puedes amar esa imagen, porque te recuerda al mismo muerto cuando no lo era, cuando estaba vivo. Es verdad. Sin embargo, no pasa igual cuando te recuerda a otras cosas inanimadas o inertes. Respecto a lo que has dicho antes, se me ha venido a la cabeza la pregunta de si nosotros somos alma y estamos en movimiento, lo que creamos debería también estar en movimiento, ¿no? O el ser humano puede crear cosas que no tengan alma. Me refiero, por ejemplo, esta mesa la hemos creado un ser humano. ¿Esta mesa puede tener alma? A ver, si nos vamos a la definición de lo que es el alma y de lo que es el espíritu, el alma debería estar siempre dentro del cuerpo. Vale. Si el alma sale fuera del cuerpo, se convierte en espíritu. Por eso decimos los espíritus errantes, que bueno, que en realidad es casi un epíteto, porque si no se mueve, no puede ser espíritu, porque el espíritu siempre está en movimiento, sería ese alma fuera del cuerpo. ¿Podemos nosotros crear algo que luego no tenga movimiento propio, ¿no? Que es un poco quizá lo que estás preguntando. Sí, que si o que podemos crear algo que tenga movimiento propio. Eso es, podemos crearlo o no crearlo, ¿no? Sin lugar a dudas, porque cuando tú haces una obra de arte, esa obra de arte se convierte en una expresión, en una traslación de tu propio movimiento. Entonces tú escribes un poema, lo dejas sobre la mesa, otra persona lo lee y la puede mover. Lo que no tiene el poema es en sí movimiento propio. El poema se mueve cuando es leído y a su vez el poema mueve al quien lo está leyendo. Pero el poema no se va a mover solo. Si lo mira un pájaro, el poema no se va a mover como tú pretendías. A lo mejor se mueve de otra manera porque a lo mejor utiliza esa hoja y no lo que está escrito para hacerse un nido. Pero el poema precisa, primero, de ser leído. Vale. Y de ser escrito. Si no lo escribes, si no hay un emisor y no hay un receptor, el canal no sirve para nada. O sea, esta mesa no serviría para nada si no la estuviésemos usando tú y yo y en el futuro no pudiésemos recordar este momento porque no vemos la mesa. Claro, y el que la creó no se imagina para el sentido y significado y la función que está teniendo en la actualidad, que está moviendo al pensamiento, que está moviendo a la imaginación, que está moviendo a las emociones en una conversación privada. No se lo imaginaba, pero ha movido todo eso. Y lo ha movido el creador de la mesa. Bueno, concretamente esta mesa no sé yo, porque seguramente sea una máquina, porque tiene pinta de ser de Ikea. pero sí, nos hemos entendido, ¿no? Sí, o sea, sí. tú eres, decía Aristóteles, el motor inmóvil. Dios sería el motor inmóvil, ¿no? El que mueve sin ser movido. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que todo lo que mueve es movido y que a su vez mueve a otra persona que al ser movida mueve a su vez a otra persona y viceversa, ¿no? Es una cadena de relaciones. Tu vida
todo lo que tú has vivido ahora está teniendo presencia en esta conversación. Todo lo que te hicieron a ti, incluso lo negativo, ahora está teniendo presencia en esta conversación porque está en tu cabeza, está en tu interior, está en tus emociones, en tu registro biográfico de lo que eres. Y tiene presencia ahora, es más, puedes pensar en formular una pregunta u otra según tu propia existencia, Ujú, según tus propias vivencias. Entonces también te movieron aquellos sin imaginarse en qué dirección iban a moverte. ujú, es Y verdad. eso es lo que pasa a veces con la poesía. Tú puedes escribir un poema y luego mover en direcciones que eran absolutamente inesperadas. Es más, tu propio poema, cuando lo escribes y tiene una intención de mover en una dirección, luego a lo mejor lo lees tú mismo como autor y a ti tu propio poema te mueve hasta en la dirección contraria. Todo se mueve todo el rato y solamente se queda quieto lo que está muerto. Así que bienvenido el movimiento y bienvenida al alma si lo mueve. Claro, la pregunta también iba un poco por si los animales pueden tener alma, las piedras, las plantas, o solo el ser humano puede tener alma. Yo es que ni siquiera sé si el alma existe. Ujú. Llamamos alma a nuestro concepto de la identidad, nuestras emociones, ¿no? Nuestra Mm, percepción de lo que somos, de lo que son los demás. precisamente creo que Pero el alma es lo que nos permite movernos, tener vida, ¿no? Lo que nos permite, como tú has dicho, sentir, ser, pensar también, quizás. si eso es así, los animales tienen alma, porque de lo contrario no se moverían, porque es el alma lo que los mueve. Ujú, Si el alma existe, tal y como nosotros lo estamos ahora planteando, cualquier animal tiene alma. Y evidentemente sufren, se lamentan, con una capacidad perceptiva diferente a la nuestra, no inferior, diferente, puede ser mejor olfativa, pueden ver colores o gamas de colores que nosotros no percibamos, y sin embargo no percibir o no interpretar el mundo con nuestras propias herramientas como son las léxicas, ujú, ¿no? Las gramaticales, que ellos no tienen esa capacidad. ujú. Sin embargo, tienen las suyas propias. Entonces, somos distintos, simplemente no somos ni mejores ni peores. Ahora, mm, yo reconozco que el ser humano a mí me enamora todos los días, porque aunque el perro, el gato, el canario, el toro o el águila perdicera sean animales extraordinarios que te enseñan con su propio comportamiento, el ser humano te enseña sobre todo con sus propios defectos y errores. Y el resto de los animales aprenden con mucha más dificultad de sus propios errores. Ujú. Nosotros somos muy rápido aprendiendo. No digo que seamos rápido aplicando el aprendizaje, somos muy lentos, pero somos muy rápidos aprendiendo que un error se ha producido provocado por o sea, una circunstancia se ha provocado por un error nuestro. Ujú, En eso nos distinguimos de ellos y además de una manera muy evidente. ujú. Lo que pasa es que luego lo aplicamos muy mal, Ya. porque nos da mucha vergüenza reconocer que nos hemos equivocado, porque incluso nosotros mismos nos negamos nuestras propias equivocaciones porque tenemos el ego tan bajito y no tan alto como creen algunos, sino tan bajito que enseguida nos caemos, por eso somos tan pusilánimes y en esa supervivencia está el autoengaño. Pero eso no significa que nuestra capacidad sea la del aprendizaje como ningún otro animal, Ujú, precisamente por nuestra capacidad léxica. Y pensar que no sabemos aprender o que el ser humano es el mismo que se tropieza 3 veces con la misma piedra, a lo mejor es la piedra la que se tropieza con el ser humano. El ser humano simplemente es lo que es porque necesita serlo así, es lo que le hace sobrevivir como es. Y si necesitase mostrar más inteligencia, la mostraría. ujú, Dale tiempo. El ser humano tiene esa capacidad, pero no lo tiene un coyote. ujú, Coyote es mucho más instintivo. Nosotros podemos cohibir los instintos un tiempo. Podemos decir, espera, me estoy meando, pero cuidado. Primero voy a hacer esto. Espera, no levantas la pata en cualquier sitio, ¿no? ujú. Cohibes tus instintos y le das un rango mayor a eso que nos hace humanos. Le das prioridad. Entonces tenemos muchas virtudes. Lo que pasa es que nos han dicho desde pequeñitos que somos malos, que somos los enemigos del planeta. Ahora nos están O diciendo. que somos el virus del planeta que se está Claro, cargando el planeta, ¿no? claro, que somos los responsables de todas las maldades del mundo. Y somos todo lo contrario. Somos responsables de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa es que solamente nos están alumbrando lo malo para que obedezcamos, porque todo aquel que está siendo maltratado, mm, todo aquel al que se le dice no solamente lo estás haciendo mal y mira el daño que se está provocando en el planeta, sino que además se está provocando porque la culpa es tuya, eso es una forma de maltrato.
Y todo aquel que está siendo maltratado, en vez de rebelarse contra el maltratador, lo que está haciendo es creerse lo que está diciendo el maltratador a través de los medios de comunicación, porque no acepta, no puede soportar su propia supervivencia, no podría soportar el reconocimiento de sus errores durante toda la vida, aceptando el discurso único. Y Pero que sin no. embargo tenemos virtudes maravillosas y tenemos que volver a ellas y recuperarlas y afrontarlas y exhibirlas, ¿sabes? Y Ujú. compartirlas. Y no pasa nada por decir las cosas que haces bien. No pasa nada. Es precioso que lo hagas también. O incluso que compartas tus momentos de felicidad. Estamos acostumbrados a compartir solamente los momentos de tristeza. No vaya a ser que el otro se sienta mal si le digo que estoy contento. Tu verdadero amigo es aquel con el que compartes tu felicidad. Yo cuando alguien no me cae bien le cuento mis problemas. Luego también es que lo bueno no vende. Entonces, si los medios de comunicación dijeran lo bueno, quizás no habría tanta gente viéndolo ni tanta gente adicta a ellos. Porque no sé qué opinas tú, te quiero preguntar respecto a esto. Yo veo que hay gente adicta a los medios de comunicación, adicta a las malas noticias. ¿Deberíamos dejar de escuchar los medios de comunicación? No. ¿Deberíamos dejar de leer libros? También están llenos de mentiras, ¿eh? No, Buena ni mucho pregunta. menos. Todo lo contrario. Al enemigo hay que tenerlo cerca y saber lo que quiere y lo que espera de nosotros y cómo quiere que pensemos. Lo bueno de ver la televisión es que la televisión siempre te dice la verdad, que es exactamente la contraria de la que te está defendiendo. Es muy bueno tener eso en cuenta. Así que no, todo lo contrario. No hay que dejar de ver absolutamente nada. Hay que verlo todo, pero saber leerlo bien. Si no lo sabes leer bien, si todavía no estás preparado, entonces sí, aléjate un poco, desintoxícate 2 meses, 3 meses y vuelve, pero vuelve ya teniendo un armazón, unos aperos de trabajo, teniendo unas herramientas que te permitan comprender esa mentira, ¿no? Esa farsa, esa teatralización. Mira, vivimos en un teatro. Unos están en el escenario, otros están en la platea y otros están fuera del teatro, en la calle. Todos nosotros estamos a veces en el escenario, a veces en la platea y a veces fuera del teatro. Pero lo que distingue a unas personas de otras es comprender que la teatralización no solo está en el escenario, también está en la platea y también está en la calle. Cuando uno comprende eso, ya da igual el medio de comunicación que vea, porque va a comprender que forma parte de la farsa. E interpretando esa farsa es como mejor va a poder aplicar su propia verdad a su propia vida. Porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿eh? No de incorporar las verdades de los otros disidentes, Ujú, que también te enseñan, ¿eh? Y te abren caminos, todos ellos. También es importantísimo eso. ujú. Pero por lo menos, una vez te abren caminos, el que lo tienes que andar eres tú. Y lo tienes que andar con tus propios pies, no los puedes andar con los pies del otro disidente. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, todo lo contrario, hay que verlo todo, hay que leerlo todo, todo lo que se pueda, y antes hay que aprender a interpretar lo que se ve y lo que se lee. Y eso es muy complicado, porque eso se hace desde pequeñitos. Y entonces el que no lo ha hecho desde pequeño le va a costar mucho ahora aceptar que su maltratador es aquel, el Estado, aquel que supuestamente tiene que defender sus derechos fundamentales y es el que le está haciendo daño. Como el niño que es maltratado por sus padres, le cuesta aceptar que sus maltratadores son sus padres, que son los que le tienen que cuidar. Dar ese paso es el primer escalón de cuando una persona decimos que está despierta, ha empezado a despertar. Darte cuenta de que no te están salvando, no te están cuidando, no te están protegiendo. Te están controlando, como poco. Y a partir de ahí, pues ya sabemos todo lo demás. Yo añadiría al Estado también las grandes corporaciones, que al final hoy en día son inseparables. Es decir, no te has equivocado diciendo Estado porque grandes corporaciones ya prácticamente se han unido al Estado. ¿Dónde acaban los políticos? En las grandes empresas trabajando con un sueldo vitalicio. Me parece increíble como lo que estamos viviendo hoy en día y te quería preguntar si, como tú has dicho, la libertad se debe conquistar, la debe conquistar uno solo y la verdad debe buscarla uno solo. Pero ¿no crees que hay mucha gente que necesita como un empujón? Que necesita como... No me atrevo, necesita como que alguien le empuje por detrás y le diga, atrévete que yo te recojo si te caes. Yo creo que se les puede alentar, se les puede dar ejemplo, pero no se puede dar el primer paso por ellos. Ni se debe, porque sería como comportarnos, como decíamos antes, como nuestro propio enemigo. No podemos sustituirles.
en sus propias vidas. Mm. Ni siquiera podemos ser responsables de sus decisiones. La responsabilidad es una consecuencia de la libertad. Solo se puede ser responsable si eres libre. Entonces, si tú le dices a una persona cómo tiene que vivir su vida para ser libre, en el fondo, ¿qué le estás diciendo? Que no sea libre porque le estás diciendo cómo tiene que vivir su vida. Ujú. La persona tiene que dar su primer paso por sí misma. Y eso es muy complicado, es muy difícil de aceptar, mm, y eso no se puede copiar, eso no se puede transmitir, eso no se puede trasladar. Mm. Se puede alentar, se puede empujar, se puede dar ejemplo, pero ese primer paso es un paso de dolor, muy de dolor, de un dolor profundo, de un dolor tozudo, de un dolor constante además, porque ya nunca vas a dejar de sufrirlo, ¿eh? En el momento en el que abres los ojos no los puedes cerrar. Entonces no podemos responsabilizarnos de ese dolor, se tiene que responsabilizar la persona que da ese paso. Y con respecto al Estado, los Estados no es que estén unidos a las grandes corporaciones, es que los Estados son estructuras criminales. Mm. El 90% aproximadamente, el 87-90% de las actividades de un Estado son actividades criminales contra su propio ordenamiento jurídico. Entonces, comprender que todos los colectivos en la actualidad sirven un propósito y en la actualidad casualmente todos el mismo propósito, un propósito común, Agenda 2030 y las que vengan, comprender eso es empezar a por lo menos abrir los ojos ante el enemigo. El problema es que no veíamos quién es nuestro enemigo. Pensábamos que nuestro enemigo era la izquierda. Pensábamos que nuestro enemigo era la derecha. Pensábamos que nuestros enemigos eran los animalistas. Pensábamos que nuestros enemigos eran los demócratas cristianos. Pensábamos que nuestros enemigos eran los anarquistas. No, no, no. Todo eso está controlado por nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es de izquierdas, nuestro enemigo es de derechas, nuestro enemigo es de todas y cada una de las ideologías que han servido para controlar a cada grupo poblacional. En el momento en el que tú construyes un colectivo, ese colectivo se dedica a controlar el pensamiento de un grupo poblacional concreto de la sociedad. Y eso se traslada, manera colectiva, colectivo tras colectivo, se traslada a un control social de todo el pueblo. Entonces, una persona que despierta en realidad es una persona que se aleja del colectivo, que se escapa como puede, porque en realidad es, sálvese quien pueda, aléjate del que te quiere matar, sí, literalmente. Porque también es una manera de matar, controlar tu opinión, controlar tu pensamiento, controlar tu imaginación, controlar tu espíritu, tus necesidades. Joder, lo que tú necesitas. Cuando ves la televisión te están diciendo lo que necesitas. No me diga usted lo que necesito. Estoy cansado de que me diga usted lo que necesito. No, cómprate tal aparato porque es lo que necesitas, ¿no? Vota a tal persona porque es lo que necesitas. Piensa de esta manera porque es lo que necesitas. ¿Para qué? Nunca se sabe para qué. Se supone que es para salvar el mundo, para que te salves a ti mismo, ese tipo de cosas, porque el enemigo siempre te quiere salvar de ti mismo. Amigo, cuando te salva de ti mismo, en realidad lo que te está haciendo es matarte. Porque si tú te salvas de ti mismo, es dándote cuenta de que convives con un autoengaño. Pero cuando el enemigo te salva de ti mismo, te salva de lo que realmente eres tú. No te salva de tu autoengaño, te salva de tu verdad. Y eso es lo terrible del enemigo. Entonces, dar ese primer paso no lo podemos hacer por los demás. Mm. Tiene que salir como una experiencia de aceptación del dolor. De aceptación del dolor, decían los judíos, y fíjate que están detrás de todas las estructuras que nos han atacado, ¿eh? No digo los judíos, sino sobre todo las élites, evidentemente, que ni siquiera los sionistas, porque también es un concepto político del que no me apetece hablar, porque no deja de ser un concepto político nacionalista de recuperación de la tierra prometida entre el Tigris y el Éufrates, tal. No, los judíos de alta gama, ¿no? Estos que se autodenominan así, están detrás de todo. Y decían los judíos que a la redención por el dolor. Y es verdad en ese sentido totalmente. Tú tienes que aceptar el dolor para abrir los ojos. Y si no, no lo sabrás. Y de seguir manteniéndolos abiertos. Bueno, eso es que ya no va a ser inevitable. No vas a poder cerrarlos. Había además una, bueno, pues no recuerdo ahora mismo qué personaje de la mitología griega era el ciego no sé qué, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que una vez los abrió ya no pudo cerrar los ojos ante la verdad. Entonces, claro, se te queman los ojos con el sol. Y es lo que nos está pasando a nosotros. La verdad nos está quemando los ojos, porque es tan desagradable,
es un tormento de tal magnitud, es una catástrofe tras otra, es una evidencia de lo que va a pasar, porque además te lo están diciendo ellos, que nos estamos quemando un poquito por dentro. Pero amigo, estamos viviendo por primera vez. Entonces, esta decisión no la podemos tomar por los demás. La gente tiene que aceptar la responsabilidad de aceptar su propio dolor. Ya está. El despertar, si hay alguna manera de llamarlo, es un producto que no se vende muy bien, no tiene buen marketing, ¿no? Porque solo te vende lo que tú has dicho, dolor. Pero claro, luego también te promete libertad. Me ha recordado la frase el otro día se la escuché a alguien que decía, el que pierde libertad para garantizar su seguridad, se queda sin libertad y sin seguridad. Claro, es que no hay nada más seguro que ser libre. Tú te puedes equivocar y caerte por un precipicio siendo libre. Pero si no eres libre, te van a empujar por el precipicio. Entonces, la libertad al menos te da la posibilidad de no caerte. Pero como no ejerzas la libertad, te van a empujar antes o después. Te están empujando a un pensamiento, te están empujando a una manera de interpretación de la realidad, te están empujando a un endeudamiento económico permanente que luego te obliga a aceptar cualquier tipo de trabajo, que te dedicas luego a un ejercicio laboral que no es tu pasión, que te amarga la vida. ¿Cómo puedes ser bonito si estás amargado? No puedes. ¿Cómo puedes ser bonito si te dedicas a un oficio que no es tu pasión? Ya te están empujando a todo eso. La libertad por lo menos te permite que si te caes tú. Te tropiezas y te caes. Y ya está, y no pasa nada. Por lo menos, pues te has caído tú, pero por lo menos te has movido por ti mismo, ¿no? Y te has intentado dedicar a tus pasiones y has querido comprender el mundo por ti mismo y haciendo tus propias investigaciones, que esto, por cierto, es lo más bonito del despertar. Cuando uno toma partido en su propia investigación vital, científica, ¿no? Tecnológica, filosófica, creativa, artística, ¿no? O sea, cuando uno empieza a ser el mismo en cada cosa que hace, te puedes tropezar, te puedes caer por el precipicio, pero también puedes volar el precipicio. De ti depende si permites que te empujen o aceptas que te puedes resbalar. ¿Y se puede ser feliz y tener paz interior sin ser libre? ¿Pueden los esclavos tener paz interior? Si es una esclavitud elegida, ¿Existen los esclavos honorables? yo creo que no, porque todo aquel que no ejerce su libertad no es honorable. Tú puedes escoger ser libre por miedo a serlo. O sea, ser esclavo, tú puedes escoger ser esclavo por miedo a ser libre. Pero es una manera de escoger no en libertad. Ya estás presionado por un contexto que te obliga a tomar una decisión. Entonces, ¿cómo puedes ser libre si no escoges en libertad? ¿Cómo se puede practicar la libertad si no la practicas siendo libre? Parece un juego de palabras, pero es así. Entonces, ¿puedes escoger ser esclavo? Puedes decidir ser esclavo, pero no puedes ser libre para decidir ser esclavo. Ahora, si eres libre para decidir ser esclavo, entonces sí, acepta tu esclavitud, pero eso no sucede. O sea, la gente escoge su esclavitud porque no es libre para decidir, porque le resulta mucho más sencillo aceptar el pensamiento único que crear el suyo propio. Vale, internamente podemos ser libres, pero externamente, porque se me viene a la cabeza el hecho, por ejemplo, de pagar impuestos altísimos. Al final todos lo hacemos, Sí. porque nos vemos obligados a ello. ¿Se puede alcanzar la libertad externa de alguna manera? ¿Qué podemos hacer para luchar contra el sistema? Nosotros somos el sistema. También es cierto. Bueno, Hablamos del sistema como si el sistema fuera una cosa ajena a nosotros. bueno, pero has dicho que el despierto intenta salir del sistema, escaparse. El despierto, en realidad, no es que intente escaparse del sistema, aunque lo pueda pretender, o que lo consiga, pero lo puede pretender. El despierto está en la cadena, en la misma cadena, es un eslabón distinto de la misma cadena que nosotros, pero a diferencia del dormido, el dormido no sabe hacia dónde va la máquina que mueve esa cadena. El despierto sí sabe hacia dónde va la máquina que mueve la cadena. Pero los dos participan de la misma máquina y los dos están moviendo la misma máquina.
O sea, aquí vamos de despiertos por la vida, pero nosotros somos el sistema. El sistema no es ajeno a nosotros. El sistema no es nada sin nosotros. Nosotros somos el sistema, somos los que trasladamos el sistema, los que lo mantenemos, los que lo encumbramos y endiosamos, y somos los que lo veneramos o despreciamos. Somos nosotros todo el rato el sistema. Entonces, si nosotros nos transformamos a nosotros mismos, y es que esto no es nuevo, si nosotros nos transformamos a nosotros mismos, no haciendo una revolución espiritual, que también, sino haciendo una revolución total, ética, moral, filosófica, artística en general, porque tú estás creándote a ti mismo. Si tú te empiezas a crear a ti mismo, el sistema empieza a tener un sentido distinto a esa máquina, a darle un sentido distinto a la máquina. Porque como tú eres el sistema, si tú te comportas de manera diferente al pensamiento único, la máquina va en dirección, la tuerces un poquito. La tuerces un pelín, porque tú formas parte de la máquina. Ahora, si todos van en el mismo sentido, lo que llaman el sentido común. El menos común de todo, el sentido común. El sentido común es el pensamiento único. Nosotros tenemos ahora un sentido particular. Y gracias a nuestro sentido particular estamos empezando a mover la máquina en otra dirección. Pero salirte de la máquina, yo no digo que sea imposible. Evidentemente todo se puede hacer y allá cada cual en su decisión, para mí es plenamente respetable. Pero que sepamos que el sistema nunca te va a permitir que un eslabón se salga de la cadena. A lo mejor te da más margen, te da más tiempo que a los demás, pero antes o después te va a volver a meter en la cadena, porque te conviertes en ejemplo para el resto de los eslabones. Y el sistema nunca quiere un ejemplo de libertad. El sistema lo que quiere son ejemplos de esclavitud. Pero me parece clave lo que has dicho de lo externo es una consecuencia de interno. Entonces, si tú cambias internamente, al final lo externo cambiará. Entonces, claro, lo que se necesita es lo que tú has dicho, un cambio en la mentalidad y forma de vivir interna de la gente. Sí, pero la gente que no cambie igual entre Vale, ellos. claro, Que cada uno cambie a su manera. claro. Porque entonces lo que haremos será que la máquina siga siendo exactamente igual y simplemente cambie de sentido. Pero nosotros lo que necesitamos en circunstancias de guerra como las que estamos viviendo es que la máquina se detenga. Así, literalmente. Porque la máquina va a acabar contigo. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. Poquito a poco. No, y a gente ya la ha quitado de en medio. O sea, Sí, sí. no tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es detener la máquina para replantearse la máquina. Pero salirte de la máquina, evidentemente, no es posible. Ahora, si cada uno empieza a tirar por un lado distinto, a lo mejor haces que esa máquina se pare un momento y reflexione sobre sí misma y diga, ¿a dónde voy? Eso sí que se puede conseguir, pero para conseguirlo necesitas que cada uno tenga un sentido distinto de su marcha, que no te digo dirección, sino sentido. Y entonces, en ese sentido distinto, la máquina se vuelve un poco loca y ya no sigue ninguna dirección concreta. Entonces, si sin embargo los que despiertan todos se pusieran de acuerdo en otro sentido, la máquina seguiría exactamente igual, intocable, sin modificación, de manera inexorable, otro sentido, y seguiría siendo la misma máquina. La máquina tal y como está no puede permanecer así. Porque de lo contrario, si nosotros aceptamos que la máquina permanezca así, lo que hoy en día detienes, el día de mañana lo van a volver a llevar a cabo. La máquina tiene que cambiar. Y para eso hay que pararla. Y pararla es a que aceptemos que cada uno de nosotros tiene que tomar un sentido distinto, sin decirle al resto de los disidentes cómo tienen también que interpretar su propia disidencia, sino aprendiendo de ellos, trasladándoles a ellos tu propia interpretación, pero que cada uno, por favor, tome su propio camino, porque eso es lo que va a parar la máquina. Vale, factores, ellos, seres energéticos, ¿son los que están detrás de todo esto? El doctor José Luis, el bioestadístico Ricardo, para mí imprescindibles en mi despertar científico en enero de 2021. Los admiro, los quiero, además tengo ya una amistad con ellos profunda, bonita. La primera parte de la investigación es una obra maestra. La demostración de la presencia de todos los en las armas de destrucción masiva, ya que tanto les gusta esa palabra. Voy a esa tener que expresión. quitarte del audio Al alguna final, sí. palabra por la censura, pero bueno, no pasa nada. La segunda parte de la investigación es tratar quiénes están detrás de todo esto, ¿no?
em, tengo la sensación de que ellos hacen una interpretación que posiblemente esté acertada, que me parecería, de ser así, sin lugar a dudas, el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Eh, pero a mí me gusta mucho insistirles una y otra vez en que, del mismo modo que se hizo con la primera parte, la segunda parte tiene que tener también una demostración empírica, científica. El método científico es lo que funcionó en la primera parte, la segunda parte debe también tener esa dirección. Ujú. De lo contrario, sin darse cuenta ellos mismos, se acabarían convirtiendo en personajes del misterio, y no en lo que realmente son. Son mucho más bonitos que eso. Ujú. Entonces, yo estoy convencido de que esto lo tienen claro y de que van a seguir en esa dirección, tratando de demostrar y de evidenciar para que el resto de las personas puedan verlo, el que detrás no solamente de la industria farmacéutica, de la industria del entretenimiento, de la industria farmacológica, de la industria armamentística y de todas las industrias de las que detrás de ellos están las familias que conocemos, sino que encima de esas familias, y por supuesto todas las logias masónicas que controlan y demás, sino que encima de esas familias efectivamente puede haber otra entidad biológica que en nuestra cadena trófica esté por encima de nosotros. Si eso es así, sin lugar a dudas sería la mayor demostración científica y la mejor investigación de la historia de la humanidad conocida hasta la fecha. Y ojalá, vamos, me tienen a mí para ayudarles en esto, ya lo saben, pero Sí. ojalá se dé ese paso desde la demostración en la segunda parte de la investigación. Sería un redescubrimiento porque antiguamente supuestamente ya conocían y era normal que la gente pensara que existían estas entidades. Claro, antes has dicho que la fe a Bueno, veces, claro, sería como el descubrimiento de América, sería como nuestro descubrimiento para la época moderna. claro, Claro, a lo mejor otras humanidades anteriores, vete tú a saber, ¿no? ujú. Antes has comentado que la fe a veces puede ser negativa porque te lleva a creer en algo que puede no ser verdad. Sin embargo, creo que a veces las personas tienen experiencias. No te estoy hablando de experiencias místicas, te estoy hablando de una experiencia interna, como tú has dicho, no de sentir el amor, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor creo que o nacen o desarrollan la sensibilidad de captar a estas entidades, de verlas o incluso sentirlas o percibirlas de alguna manera, y hay otras personas que no. Claro, al final lo que tú dices, para que todo el mundo lo crea y debe existir esa prueba científica. Sin embargo, para esa persona que ha tenido la experiencia, Mm, no necesita esa prueba. claro. Pero para hacer proselitismo de tu experiencia sí lo necesitas. Eso sí. Porque la gente, para modificar su vida, te va a pedir pruebas. Mm, Una cosa son los indicios y otra cosa son las pruebas. ujú. Entonces, ¿Crees en Dios, Aarón? sí, creo en Dios y tengo la certeza de que no existe. Explícame eso, Esto ya porfa. se lo expliqué a Lara en una conversación. Somos como esas personas que van por el desierto deshidratadas, que necesitan evidentemente incorporar agua en su organismo para sobrevivir. Y la fe, la creencia les hace tener la certeza emocional, intuitiva, de que detrás de cada loma hay un oasis. Y eso es lo que te hace caminar. La fe es un motor maravilloso. Y yo se lo recomiendo a todo ser humano que esté a punto o que por lo menos esté rechazándola. Yo le recomiendo que deje de rechazar la fe y la acepte. Luego ya en lo que tenga fe es asunto suyo, ¿no? Pero la fe como motor, como movimiento, como eso que decíamos antes de motor de cambio, ¿no? Mm, Esa capacidad de mover la vida es imprescindible. Lo que pasa es que luego mi sentido particular me dice que a lo mejor es una necesidad el hecho de pensar que existe un oasis detrás de la loma, pero que luego no lo hay. Entonces yo convivo con las dos. Lo que yo no acabo de entender nunca es al creyente acérrimo o al ateo acérrimo. No los entiendo, porque creo que el ser humano es ambas cosas. Claro, y porque yo lo vivo en mi ser desde pequeñito. A mí me intentaron raptar en una playa de Valencia hablándome de Dios con 6 añitos. El único de mi grupo de amigos que estábamos jugando en la playa, el único que hizo caso a ese hombre que hablaba de Dios era yo. Y me iba con él hablando porque a mí me interesaba mucho ese tema porque yo ya por entonces creía en Dios. O sea, es decir, es algo que arrastro, con lo que he convivido desde pequeñito. Lo que ujú. pasa es que luego mi cerebro me ha hecho protegerme de ese señor que me lleva y que me quería raptar. Mi madre afortunadamente me tuvo que sacar
rápidamente, Aarón, Aarón, yo ya no le hacía caso porque estaba completamente enloquecido con el asunto, me encantaba. Y entonces me cogió del brazo y me sacó de esa situación, ¿no? Ujú. Y luego se fue el hombre, claro, huyendo con la mujer que le estaba esperando, pues porque ya habían sido descubiertos. Entonces, tengo las dos posturas. Tengo la postura del ser humano que escucha porque sabe que puede aprender, y a mí me encanta aprender. Ujú. Por eso me gusta el ser humano, me gustan todos, porque aprendo de todos, hasta del enemigo aprendo. Por eso lo que te decía antes, de leerlo todo, de verlo todo, ¿no? Me encanta aprender. Y gracias a lo que aprendo luego puedo enseñar las cosas que sé interpretándolas por mí mismo, ¿no? Las interpreto, las mezclo con anteriores circunstancias, entonces saco mis propias conclusiones. Es un juego muy bonito, intelectual, ¿no? Cognitivo que tenemos Mm, los seres humanos. Pero al mismo tiempo me gusta también ser precavido, mm. ser precavido. Entonces, del mismo modo que fui precavido en la primera parte de la investigación, debo serlo en la segunda parte de la investigación. Tienes que ser prudente. Mm, Es que es una prudencia natural. mm. Es una prudencia natural porque el Señor me puede raptar y tengo que saber que mi sitio estaba con mi madre, no estaba con el Señor. Sobre todo con 6 años, claro. Luego ya si tienes 45, pues eliges irte con el Señor si quieres. Qué curioso que esa Pero experiencia te haya marcado para posteriormente luego lo que tú dices de ser prudente a la hora de aplicar la fe. Claro, hay veces que aplicamos la fe sin prudencia, como bueno, tú te lo he dices. puesto como ejemplo, realmente no lo había vinculado, pero puede ser que sea así como dices Que, tú. ujú. Has mencionado antes lo del desierto y el agua. Claro, había un argumento filosófico que decía, si existe la sed es porque existe el agua. Si no existiera el agua, no tendría sentido que existiera la sed porque moriríamos. Entonces luego decía, si el ser humano tiende a la trascendencia y tiene necesidad de trascender, de trascendencia, de algo trascendente, quiere decir que hay algo más Ujú. allá, ¿no? Porque tiene esa necesidad. Em, Respecto a lo que acabo de decir, te quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana o somos seres humanos buscando, intentando ser espirituales, pero en el fondo no lo somos? No lo sé. Yo creo que cada uno puede pensar en eso, puede creer en eso, puede cambiar de opinión. Cualquier postura me parece válida si no atenta contra las libertades de los demás. A mí me parece que como cada uno viva lo que estamos viviendo es legítimo y además es necesario. Porque a mayor diversidad en esa interpretación de la realidad, mayor capacidad de aprendizaje vamos a tener unos con otros. Ujú. Entonces, no lo sé. Yo creo que somos seres espirituales, evidentemente, pero eso no significa que lo seamos. Claro, yo creo en Dios, pero eso no significa que exista. Yo creo en la buena poesía, pero eso no significa que se esté escribiendo en la actualidad. Si por creer podemos creer en muchas cosas, pero a mí más me preocupa, más que el hecho de creer, me preocupa el hecho de no llevarlo a cabo. Porque la gente cree muchas cosas, pero luego ¿qué pone en práctica? Mm. Dicen tener principios. Pero ¿dónde está luego en la práctica los principios? No, yo creo en la libertad, sí, pero luego eres un dogmático desde el punto de vista moral y le dices a los demás cómo tienen que vivir su vida. Mm. No, yo creo también en la educación, libertad, ya, pero luego eres un dogmático diciendo cómo tienes que educar a tu hijo. Entonces, a mí más me preocupa el hecho de la práctica, de la praxis, ¿no?, que dirían los griegos, mucho más que el hecho de la creencia. Los credos cambian, los valores cambian, mutan, pero los principios no. Los principios son inmutables, son aquello que nos hacen ser lo que somos. Porque un principio, a diferencia de un valor, no muta, no cambia, no se modifica, no cambia de sexo. El principio es aquello por lo que estarías dispuesto a perder la vida. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos cosas por las que estaríamos dispuestos a perder la vida? ¿Tenemos valores por los que estaríamos dispuestos a perder la vida? Eso es lo que me interesa, la praxis, ¿no? La práctica. ¿De qué nos sirve ahora mismo decir muchas cosas y luego no lo llevamos a cabo? ¿Y cuáles son tus principios? ¿Por qué estarías dispuesto a morir? Pues fundamentalmente por mis libertades individuales, Por tu capacidad de decisión y de por actuación. mi creación, por seguir creando y porque no me impidieran crear. Si el día de mañana el pensamiento único se me impone hasta tal punto que me impide crear mi propio pensamiento, tendrá en mí un gran enemigo. Un enemigo formal, un enemigo en la práctica. Porque todas las guerras acaban con sangre, ¿eh, Fernando? Todas. Incluso las que no se llevan a cabo con armas. Todas las guerras acaban en sangre.
porque el enemigo no es vencido con la palabra solamente. Al enemigo le puedes controlar con la palabra, le puedes apaciguar, le puedes enfadar, lo puedes resistir con la palabra, pero para vencerlo lo vences con sangre, por muy doloroso que sea, ¿eh? Con muerte entonces. Pero muerte externa, ¿te refieres? ¿O muerte interna? La sangre es la sangre, Fernando. Ya. Mm. Ujú. Vale, ¿no crees que todo es una creencia? Sí, porque todos son interpretaciones individuales de la realidad. No, pero me refiero que entonces estamos todo el rato aplicando la fe. Estamos aplicando la fe en nuestras creencias y estamos aplicando nuestros principios en la realidad. Si solamente aplicas la fe de tus creencias, pero luego no lo llevas a cabo, no lo llevas a término, no lo practicas, porque tú puedes decir que eres un genio, pero luego lo tienes que demostrar. Mm. En un momento determinado, en ese momento determinado has sido un genio, pero puedes no volver a serlo, ¿no? Eso también, por supuesto. O incluso para la sociedad que te lee en ese momento puede pensar que eres un genio y luego, sin embargo, las sociedades sucesivas no pensarlo, o viceversa. La sociedad con la que convives en ese momento pensar que no lo eres y, sin embargo, dentro de 400 años, la sociedad moderna de entonces pensarlo, ¿no? La genialidad no existe, son interpretaciones de la realidad. Ni hay grandezas, ni hay genios, ni nada de eso. La verdadera grandeza es con uno mismo, Fernando. Ya. Con la aplicación de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y todo lo demás son autoengaños. Vale, ¿y no crees, es que me encanta este tema, ¿no crees que existe como una ley natural intrínseca al ser humano que las entidades no intentan tentar para que no vivamos acorde a esas leyes naturales? Cabe la posibilidad. Lo que está claro es que nos están queriendo cambiar en todos nuestros órdenes. Pero tú plantéate una cosa. ¿Tú te crees que es normal que para competir contra un enemigo que nos está queriendo instaurar un nuevo orden mundial, estemos refugiándonos con el anterior orden mundial que nuestro propio enemigo constituyó? Todas las creencias anteriores a la actual por la que quieren sustituir también provienen de los mismos, de ellos mismos también, de ese ellos. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de interpretar lo que está pasando no solo con nuestras creencias anteriores, sino aceptando las creencias de los demás y valorándolas, teniéndolas en cuenta, escuchándoles. A mí me encanta escuchar a Juan Zaragoza cuando habla de la interpretación basándose en el Nuevo Testamento. Me encanta escuchar a José Luis cuando interpreta a partir del Antiguo Testamento. Me encanta a Cristina Martín Jiménez cuando interpreta a partir de las logias, de las estructuras internacionales, de la actualidad y de eternas también que han convivido con nosotros en la sociedad, ¿no? A mí me gusta el trabajo que está haciendo, por supuesto, de investigación constante, tozudo, Ricardo, que está haciendo una interpretación permanente a partir de su propio origen, que es bioestadístico. Entonces él está analizando como bioestadístico, está haciendo su papel, su trabajo maravilloso. Pero claro, si nos damos cuenta, y yo defendiendo las palabras, y Miguel Rix a través de los documentales y la imagen, y la música, y Nauset a través de la geoingeniería, y Pamies con el asunto del mundo natural y las hierbas, y todo el mundo está refugiándose en lo que era para interpretar el mundo que viene. Pero lo que le recuerdo a todos ellos, y sobre todo me lo recuerdo a mí mismo, que no podemos interpretar el mundo que viene refugiándonos en lo que nosotros éramos. Tenemos que escuchar a los demás, porque a lo mejor los demás nos están dando interpretaciones que nosotros no teníamos presentes sobre la mesa, que no mirábamos porque abríamos la ventana y no estaban en ningún sitio, ¿no? Y sin embargo a lo mejor nos dan una parte de la realidad que no teníamos en cuenta, que no habíamos tomado antes por importante. Entonces, creo que el despertar forma parte del despertar también a los demás, no solamente a nosotros, sino a los demás, al no tomar nuestras creencias anteriores como dogmas. Y entonces ese abrirte a los demás te hace amar y te hace, por lo tanto, crecer, ¿no? Que decíamos antes, te hace seguir aprendiendo. La importancia de la apertura. ¿Cuál es hacia el mundo al que nos dirigimos? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Es un mundo de control y de dominación, además sin fuerza,
sin la fuerza de las armas, en principio, a priori, como primera manera de sometimiento, sino la fuerza de la biotecnología, la fuerza del control mental a través de las nuevas tecnologías que están aplicando, sobre todo a través del electromagnetismo y de sus capacidades biotecnológicas actuales ya modernas, que las vamos a ver implantadas en la sociedad, en las ciudades de 15 minutos, que las estamos viendo con el control climático, que las estamos viendo con otra serie de circunstancias que estamos viviendo todos. El mundo al que vamos es un mundo al que quieren que vayamos, pero no significa que sea el mundo al que vamos a ir. Claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa somos nosotros. A ver si empezamos a entender eso. La alternativa somos nosotros, pero no nuestra verdad, sino que la alternativa de cada uno de nosotros somos cada uno de nosotros. Lo que nosotros vayamos a aceptar o no aceptar de ese mundo que nos están preparando para nosotros. Ahora, yo tampoco pretendo que los demás hagan lo que yo hago en esa manera de defenderme. Y aceptar eso es muy importante. Y, por cierto, muy bonito. Porque cada uno tiene que tener el derecho, y de hecho lo tiene, a decidir cómo quiere resistir ante esto. Entonces, la alternativa somos cada uno de nosotros. Yo soy mi alternativa. Yo soy su alternativa. En mi vida, al menos. Y a partir de ahí respetaré las alternativas de los demás en sus propias vidas. Me ha encantado. Creo que ha sido de las personas que le he preguntado esto y me ha sabido dar una respuesta que me ha encantado. De decir, ¿Las otras no te gustaron? No me gustaron porque no eran coherentes. Porque no o lo eran, pero no las comprendías. Porque no era posible. Yo creo que sí las comprendí, pero no eran posibles. Yo lo pensaba y decía, esto no es posible. Porque lo que tú dices, porque para implantar el modelo que esta otra persona me decían, se necesitaba el control. Y al final, si lo que intentamos es escapar del control, no puede escapar del control con más control. No podemos sustituir un dogma por otro. No. Esto nos tiene que quedar claro. Y la manera en la que cada uno resista y sobreviva y se relacione con el nuevo orden mundial tiene que ser legítima en libertad. Y aprender de todas ellas es importantísimo. A mí me están enseñando mucho todos ellos. Antes te he enumerado 4 o 5, pero es que son 20, 30, 40 personas, 50, gente anónima incluso a través de mis relaciones personales, que me están enseñando cosas, cómo defenderme. No solamente con cómo proteger mi salud, que también lo he hecho, con medidas que he tomado gracias a conocimientos que he adquirido, gracias a relaciones que he establecido personales, ¿no? Y que son privadas. Y me estoy salvaguardando, como otra mucha gente, ¿no? Pero también desde el punto de vista moral, o sea, desde el punto de vista ético. Cada uno tiene que tomar sus propios caminos. Es muy complicado de aceptar esto, porque estamos acostumbrados a que nos quiten el esfuerzo de decidir, pero la decisión es la libertad. Ahora, para decidir tienes que interpretar bien el mundo, entonces ese proceso hay que hacerlo antes, despacito, analizando, comprendiendo, y de ninguna de las maneras sustituir los dogmas anteriores por los dogmas que nos quieren incorporar ahora en la actualidad. Al final, no decidir también es una decisión. Claro, para tomar decisiones hay que ser valiente. Pero claro, ¿cómo hacemos a las personas valientes? Bueno, que cada una se haga valiente a sí mismo, ¿no? Sería tu respuesta. Es que solo tenemos una vida, Fernando, solo tenemos una. Y la estamos perdiendo, repitiendo y recreando el mundo de los demás. Incluso el mundo que nos gusta de los demás. Cuando el mundo de los demás es de los demás, ya lo decía en aquel poema Miguel Hernández, ¿no? El mundo de los demás. No, nosotros no es el nuestro, no es el mismo, decía Miguel Hernández, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a comprender que la manera en la que vivimos y estamos en el mundo es la nuestra en exclusiva. No podemos incorporar el mundo de los demás a nuestra vida, podemos aprender del mundo de los demás, pero como nos sigamos pareciendo a alguien, no estamos despertando. No, Aarón, es que esto pasa mucho en literatura, en la poesía pasa a menudo. La mejor manera de saber si un poeta es, para mí, alguien que merece la pena leerlo, es saber si cuando te lees su libro estás conociendo al poeta. Porque el poeta no tiene que pretender ser original. La originalidad es la consecuencia de que es libre en el texto. Y está mostrándose tal y como es, porque como no hay nadie como él, acaba siendo original. Entonces, el despertar es exactamente igual, tiene que ser original. Si tú te pareces a los demás en tu despertar, no estás despertando. Cuidado con eso. Tú tienes que despertar a tu manera, tienes que habituarte a tu ser, a tu propia creencia que decías antes, o a tu propio concepto filosófico materialista, lo que tú quieras. Pero tiene que ser propio, aprendiendo de los demás, pero
tomando decisiones exclusivamente basadas en tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Porque tú no eres como los demás. Y si no eres como los demás, tus decisiones no pueden ser las mismas que las de los demás. Ahí está la diferencia, y en la diferencia está la virtud, y en la virtud está el individuo, y en el individuo está la libertad. Si quieres ser libre, empieza a ejercer esa libertad siendo diferente, siendo tú. Si le quisieras dejar un mensaje a la audiencia, ¿qué le dirías? Que no me haga caso en absolutamente nada, que me escuche, sonría, pero se mire para adentro, se mire a sí misma, la audiencia, que se mire, bueno, la audiencia, el ser humano que está mirando, que se mire a sí mismo y que comprenda, que empiece a comprender quién es él mismo. Porque no somos iguales. Ni siquiera a la hora de andar por la calle pisamos de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni giramos la rodilla de la misma forma. Somos distintos todos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar igual todos? No tiene sentido. La guerra es esa. La guerra es la ruptura contra el pensamiento único. Y no podemos sustituir como disidencia un dogma por otro. No podemos hacerlo, porque en ese momento el sistema prevalecerá. La máquina no se detiene y simplemente cambia de sentido. Como ha pasado siempre con los hippies, con todos los movimientos antisistema en un momento determinado, acabaron siendo fagocitados por el sistema porque los movimientos acababan teniendo una razón y un sentido propio igualitario. Y sin embargo, nuestro despertar es un despertar plenamente individual. Total. Y como nos pongamos de acuerdo en normas y nos convertamos en colectivo, estamos muertos. Porque en el momento en el que controlen a los líderes de ese colectivo, ¿dónde va a quedar entonces ese movimiento? En el sistema. Y para eso hemos despertado, para acabar en el sistema. No, esto es otra cosa. Esto es una cosa mucho más bonita. Es una mezcla de todos los despertares individuales. Es un neorromanticismo precioso vinculado a todo, a lo espiritual, a lo formal, a lo físico, a lo mecánico, porque también la gente que está en trabajos mecánicos está despertando, y de manera además muy bonita, y dándose cuenta de que están siguiendo protocolos y están repitiendo el pensamiento único, obedeciendo a esos protocolos. Esto es un despertar tan bonito, tan único, es una oportunidad tan bonita de ser nosotros mismos, que aunque no consigamos absolutamente nada, nuestra vida es nuestra guerra. Y ahí tenemos la batalla ganada, porque si has decidido hacer la batalla, ya has vencido. Y a partir de ahí, los demás que tomen sus propias decisiones. Pues muchas gracias, Aarón. He aprendido muchísimo de ti. Me has llevado a conclusiones que no había pensado antes. Y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Fernando, gracias por tu valentía, gracias por tu honor, por tu lealtad a tus propios principios. Estás a la altura de tus propios principios y eso ya es para admirarte. Mi enhorabuena, querido. Gracias.